Yo no sé si alguna vez usted se puso a pensar, tal vez qué es lo que Dios, a lo que Dios más se dedica, qué es lo que Dios más hace, en qué concentra su actividad. Es cierto que estoy tratando de describir lo indescriptible, estoy tratando de que usted imagine y de que contenga en nuestra mente lo incontenible, que es la presencia de Dios, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce. Pero por un instante quisiera que pensemos juntos que una de las actividades o la actividad en la que Dios más concentra su atención es en dialogar con el hombre. O sea, tenemos un Dios dialogante, un Dios que se concentra en darse a conocer, en abrir su corazón, en comunicarse con el hombre, en hablarle al hombre. Y desde un inicio, allí nomás, en Génesis capítulo 1, versículo 3, no lo busquen, ya allí tenemos la primera frase pronunciada por el Señor. Y dijo Dios, sea la luz. Su primera frase no estaba dirigida al hombre, que todavía no existía, al ser humano, estaba dirigida a la creación. Él estaba formando, él estaba dando textura, él estaba haciendo, creando, formando lo que hoy vemos con nuestros ojos, palpamos con nuestras manos, vemos con nuestros sentidos. Y dijo Dios. Y vez tras vez allí en el capítulo 1 de Génesis, usted va a ver repetida la frase, y dijo Dios. Y dijo Dios. Y cada uno de los dijo Dios estaba dándose una orden. Se estaba creando, separando al mar de la tierra, se estaba creando, o sea, la luz, se estaban creando las lumbreras, mayor, menor, o sea, el sol, la luna, el universo, las plantas, los animales. Así que tenemos un Dios que, permítame decirlo de esta manera, le encanta hablar con su creación. ¿Se puso a pensar usted en esto alguna vez? ¿Se puso a pensar que Dios tiene interés de hablar con vos? ¿Que Dios tiene sumo interés en comunicarse con vos, conmigo? Cuando yo empiezo a entender esta dimensión, este aspecto de Dios, créanme que muchas cosas van a cambiar en nuestra vida también. Nuestra perspectiva de Dios va a cambiar. Nuestro concepto del Dios en el que creemos va a cambiar. Tenemos un Dios dialogante. En el Salmo 33, 6, dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y por el soplo de su boca todo lo que en ellos hay. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Yo por mucho tiempo, confieso que cuando era, por supuesto, adolescente, por allí, hace muchos años, me preguntaba cuál era el secreto del poder de Dios. ¿Dónde estaba radicado el poder? Recuerde que uno viene de una generación, o venimos de una generación donde ya los superhéroes, ¿no es cierto?, son parte. Entonces, de pronto un Superman, y dónde estaba el poder de Superman, y de pronto esa fuerza que solo la kriptonita lograba neutralizar. Entonces uno se acostumbró a través de toda esta saga de los superhéroes a ver de que el poder radica en las manos, o el poder radica en la mirada, o en la visión, o en rayos X, o rayos láser, o ondas electromagnéticas de las manos. Sin embargo, cuando tenemos que preguntarnos en dónde radica el poder de Dios, cómo Dios expresa su poder, es por la palabra. Es por la palabra. Por eso cuando allí en Juan se habla acerca de Jesús, Jesús es la palabra. Es el logos. Es la palabra. Entonces, podemos entender de que por la palabra fueron hechas
todas las cosas. Es interesante ver en la Biblia la cantidad de veces que Dios inicia diálogos con personas. Y ahora vamos a entrar en esto, porque es apasionante ver los diálogos que Dios mantuvo con personas comunes, simples, sencillas, como ustedes y como yo. De pronto a veces también pensaba, no, pero Dios habla con personas que están en un monasterio allí, apartados. No, Dios habla con gente simple, normal, sencilla. Y muchas veces va a hablar, y vamos a darnos cuenta, con gente que ni siquiera nosotros le dirigiríamos la palabra por su mal ejemplo, por su mala conducta. Y sin embargo, Dios también les habló. Dios también habla. El primer hombre, vamos a ver algunos ejemplos. Creo que hoy, si tenemos tiempo, vamos a ver 4. El primero, Génesis 3:9. Pero el Señor, Dios el Señor, llamó al hombre, Adán, y le dijo, ¿dónde estás? Vamos a contextualizarlo. Ya Adán y Eva habían comido del fruto que Dios había dicho que no. A partir de esa desobediencia, entonces ellos se ocultan por vergüenza y fueron conscientes de su desnudez. Y es interesante que cuando ellos fallan, cuando ellos pecan, lo primero que atienden a hacer es a esconderse de Dios. Y aquí hago una bajada muy rápida. Yo no sé ustedes cómo reaccionan. Sí puedo decirles cómo lo hago yo, pero cuando se me salta la cadena, como decimos en criollo, ¿cuánto cuesta mirar al cielo, mirar de frente al Señor? ¿Cuánto cuesta? Porque somos conscientes, porque soy consciente que le he fallado, que no he hecho las cosas como a Él le agradan, que he tomado malas decisiones, que he tomado un camino errado. Y allí estaba Adán y Eva escondidos y sin embargo Dios inicia el diálogo. ¿Dónde estás? Si Dios quisiera empezar el diálogo con vos, ¿sospechás que a lo mejor te haría la misma pregunta? ¿Dónde estás? Porque a veces estamos en cualquier cosa menos donde tenemos que estar y haciendo lo que tenemos que hacer. Y entonces encontramos que estamos en una desintonía con Dios. Nos hemos desintonizado. Y lo tenemos a Dios y me tengo a mí y nuestros caminos no se cruzan. Y estamos en un divorcio vincular con Dios. Y yo creo que Dios te va a dirigir la misma pregunta que le hizo a Adán y a Eva. ¿Dónde estás? Y si Él te preguntara en esta mañana, ¿dónde estás? ¿Qué le responderías? Sigan leyendo ustedes en sus casas el pasaje. Y estaba desnudo y tuve miedo. Ahí empiezan entonces las argumentaciones. Pero lo cierto es que la palabra o la pregunta del millón es ¿dónde estás? ¿De dónde surgió esa pregunta? De Dios. ¿De dónde surgirá la pregunta a tu vida y a la mía? De Dios. ¿Dónde estás? Cuando uno falla, cuando uno erra al blanco, el significado de pecado o pecar es errar al blanco, o sea, tirar una flecha y errar a los círculos concéntricos del blanco. Y entonces es errar al blanco, pecar. Y entonces cuando yo peco, me encuentro con un estado, se produce en mí un estado de indignidad y de vergüenza y de culpa.
Significa que el pecado no es solamente el hecho que yo desobedezco a Dios o de pronto fallo en mi andar o en mis decisiones, sino que también se producen consecuencias. Y esto es ajeno a Dios, no tiene que ver con Dios, sino tiene que ver con las propias malas decisiones que yo he tomado, pago consecuencias. Eso pasa en la vida, pasa en todos los órdenes de la vida. Usted va a recoger lo que sembró. Es cierto que muchas veces somos víctimas de situaciones injustas o de situaciones que no hemos provocado nosotros. Es también absolutamente cierto. Y este estado de distorsión, de pecado del ser humano hace de que tanto en mi caso particular o en el caso de otros que me afectan, están bajo el mismo estado de separación con Dios. Cuando vemos este episodio y este diálogo y esta pregunta del millón que Dios le hace a Adán, puedo entender que Dios también me dirige la palabra aun cuando yo me equivoco. Dios no corta el diálogo. Usted y yo, cuando tenemos a veces algún enfrentamiento, alguna discusión, una pelea, ¿qué hacemos? Inmediatamente se corta la comunión, se corta el diálogo. No le hablo más. No le hablo más. Pero Dios no actúa en ese mismo sentido. Aun cuando mis pecados son innumerables, Dios sigue hablándome, preguntándome, tratando conmigo, hablando a mi interior y llevándome a una reflexión de dónde estoy y lo que hago. Así que no sé si usted en su información de pronto tiene el pensamiento de que por sus errores o la sucesión de sus errores o la multiplicación de sus errores Dios no le va a dirigir más la palabra. No es verdad. Usted está sentado en esta iglesia en esta mañana. La ventaja que tenemos es que no nos conocemos, y especialmente aquellos que vienen hace muy poco. Yo no conozco tu historia. Yo no conozco tu pasado. Yo no conozco tus traumas, tus dolores. No conozco aún. Pero Dios sí. Y Dios que es tu Dios es un Dios que se acerca y te habla. Y te dirige la palabra. E intenta otra vez iniciar un diálogo que yo o vos hemos roto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios habla con otra persona ahora. Habló con Adán en aquel episodio. Y hay otro episodio, y ese se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 6. ¿Y quién es el interlocutor aquí? Caín. ¿Se acuerda de Caín? Abel y Caín. Caín mató a su hermano porque habían ofrecido distintas ofrendas y la ofrenda de Abel agradó más a Dios. Caín se encendió en un odio, en un resentimiento profundo contra su hermano que no tuvo fin hasta que lo asesinó, lo mató. Vamos al pasaje. Dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andás cabizbajo? Todavía no había pasado, todavía no había llegado el momento en el cual Caín mató a Abel. Pero Dios empezó a darse cuenta, ya entendió que el corazón de Caín estaba confuso, el corazón de Caín estaba oscuro.
Y Dios, que es Dios, conoce todas las cosas, conoció, entendió, discernió el estado del corazón de Caín. No cambió Caín. Dios le habló, pero Caín no cambió, sino que se determinó hasta lograr su objetivo, y su objetivo era matar a su hermano. Dios habló también con alguien determinado a hacer lo incorrecto. Dios le habló a alguien que ya había decidido llevar adelante su plan de muerte. Y Dios le habló. ¿Cuántas veces Dios nos habla, aun cuando seguimos haciendo las mismas cosas de siempre, cuando seguimos fallando del mismo modo que venimos fallando, y cuando indirecta o directamente le hacemos saber a Dios que vamos a seguir adelante a pesar de las consecuencias? Yo no sé si algún día pasaste por esta experiencia de empecinamiento, esta experiencia de ser duro de corazón. Hay personas que no cambian en la vida, hay personas que uno les habla y no entienden. Hay personas que no se examinan, hay personas que incluso se comparan al Evangelio, van en contra del Evangelio y sin embargo siguen diciendo: yo estoy conforme como soy. Los Caínes de la vida. Los que se determinan a hacer de determinada manera y no piensan cambiar. Caín tuvo una oportunidad, Dios se ocupó de él en forma personal. Sin embargo, Caín no cambió. Lo que él estaba determinado a hacer, lo hizo. Todos nosotros, creo que todos, de alguna de otra manera, luchamos contra un área de debilidad que permanentemente nos golpea a la puerta del corazón. Cada uno de nosotros se enfrenta a situaciones que incluso nadie las sabe, que a veces las personas más cercanas a nosotros ignoran qué es lo que pasa en nuestro interior, qué es lo que ocurre con nosotros, qué es lo que ocurre en nosotros. Lo que puedo entender, que Dios le dio a Caín una oportunidad. Yo tengo que en esta mañana transmitirte un mensaje de parte de Dios. Y ese mensaje es que Dios va a seguir insistiendo con vos a pesar de tu tosudez y de la dureza de tu corazón. Dios seguirá, Dios persistirá, Dios te buscará, pero por sobre todo Dios te hablará. Porque es la característica de un Dios dialogante, un Dios que dialoga, que no rompe el diálogo. Él no lo rompe, lo rompo yo. Por eso que también la salida está en mí, porque Dios hizo todo ya para restablecer su comunión, su amistad conmigo. Cantábamos en las canciones hace un rato acerca de lo que la cruz significa. O sea, Dios en Cristo se ocupó de resolver mi problema eterno. Mi problema que yo no podía resolver de ninguna manera que no sea por condenación. Pero por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Esto no es un regalo nuestro, esto es un regalo de Dios. Sí, mi hermano, sí. Tercer personaje. Éxodo, capítulo 3, versículo 10. Les voy a presentar a Moisés.
Dios se encuentra con Moisés en el momento no sé si más dramático, pero sí más penoso del presente de Moisés. Moisés había sido criado en la corte del faraón, había tenido una educación excelente, como un príncipe. Ustedes saben la historia, bueno, después es abandonado allí en el Nilo en un Moisés. Por esas cosas, la madre biológica, que era sierva de la princesa, bueno, se hace cargo por orden de la princesa y bueno, lo educa. O sea, la madre termina educando a su hijo, cosa que no era hasta ese momento posible. Pero comete un error, Moisés, en una discusión entre dos judíos, entre dos hermanos, se pelean, entre un egipcio y un judío, hay una pelea allí, él interviene y mata al egipcio y lo entierra. Y él se asustó de esa situación porque sabía que él tenía que pagar con su vida. Y entonces huye y se va al desierto y allí, bueno, entabla, o mejor dicho, adquiere parentesco con su suegro. Y esta palabra que recibe Moisés era cuando él estaba cuidando las ovejas de su suegro. O sea, ni siquiera las propias. Estaba cuidando ovejas ajenas. Y allí estaba en el desierto, solo con sus pensamientos, solo con su fracaso, solo con sus culpas. Allí estaba. ¿Y quién le habla? ¿Quién aparece? Dios. De una manera sorprendente, porque de pronto una zarza, un yuyo, una zarza, una cosa, es una planta del desierto, reseca, de pronto se enciende fuego. Eso no era lo extraordinario, porque él había visto que por las grandes temperaturas de pronto se producían fuegos. Pero lo que a él le llamaba la atención, que esa zarza no se consumía. O sea, persistentemente seguía encendida y dijo, epa, acá hay un problema. Algo no funciona. De todo lo que yo conozco, de todo lo que yo vi, esto no lo había visto. Y entonces se aproxima y de pronto, ¿quién le habla? Dios. Moisés, sacate las sandalias de tus pies, estás en un lugar santo. Tremendo, tremendo, estremecedor. La gloriosa presencia de Dios se manifiesta a ese hombre frustrado, a ese hombre sin expectativas y lo más probable que con todos sus sueños rotos. Y de pronto le habla y le dice, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. A la flauta. De aquel hombre sin esperanza, de aquel hombre sin futuro, de aquel hombre frustrado, de pronto Dios teje un plan, teje una misión. ¿Y quién iba a llevar adelante esa misión? ¿Quién era? Moisés. Lean el pasaje después en sus casas. Por eso están anotando para después meditarlo. Muy interesante. Ustedes van a ver la cantidad de excusas que puso Moisés. No, pero yo no puedo, soy tartamudo, no puedo hablar, se van a reír de mí. Bueno, toda una cantidad de justificaciones para no llevar. Es más, Dios en un momento diría que casi se enoja, diciendo, pero no entendés lo que voy a hacer. Y de pronto dice, bueno, no vas a hablar vos, tu hermano va a hablar.
Ahora entiende por qué los judíos son buenos negociantes, ¿no? Lea la historia de Moisés y lo va a ver negociar con Dios. Lo cierto es que Dios le lanza un desafío. Dios le lanza una propuesta. Dios le comparte un plan. En otras palabras, y voy a parafrasear, Dios dice, estuve pensando en vos, he visto tus pensamientos aquí en el desierto, vi que tu esperanza es -10, vi que perdiste tus sueños, pero yo tengo algo nuevo para vos. Yo tengo algo distinto, algo en lo que no has pensado nunca. Yo te voy a usar. Yo voy a llevar adelante mis propósitos con tu vida. Yo voy a usarte para mi gloria. Serás el resplandor de mi gloria en todo Egipto. Y vas a liberar a mi pueblo y lo vas a conducir hasta la tierra que yo tengo para ellos reservada. Dios habla para llamar. Te tiro una pregunta, pero no te pido que la respondas. Pero ¿cuántos de ustedes sintieron que Dios los llamó? ¿Cuántos de ustedes están sintiendo en este tiempo que Dios te está llamando a un nivel superior? No porque seas mejor que nadie o más que nadie, sino porque a lo mejor ni lo imaginaste vos. Y de pronto Dios dice, yo sé que tenés tus propios planes, pero yo tengo los míos y mis planes son mejores que los tuyos. Porque así es. El Señor, mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más altos que los de ustedes. Y usted está sentado en una silla aquí en Colombres 933 pensando que usted es una persona más dentro del conglomerado de gente del AMBA. Pero Dios en este momento te está mirando. Y en este momento Dios te va a hablar. Porque Dios usa gente simple, sencilla, gente que de pronto, y lo digo con todo respeto y voy a hablar por mí, no por vos, porque creo que sos re valioso, re valiosa. Pero yo no valgo 2 mangos con 50. Sin embargo, Dios puso sus ojos en mí y me llamó y estoy metido en un plan eterno. Estoy comprometido en llevar adelante la gloria de Dios hasta donde pueda. Y estoy comprometido para que Dios sea un faro resplandeciente en mi vida. No sé hasta dónde llegaré, no sé cuánto tiempo tendré todavía por delante, pero puedo decir las palabras de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que prepara tu oído, no estos, sino los del corazón. Dios te va a hablar. Y cuando Dios te hable, Dios te va a llamar. Y Dios te va a comunicar algo que te va a sorprender. Claro que hay algo que vamos a tener que entender. Que los planes de Dios no tienen que ver muchas veces con los brillos de este mundo, con las celebraciones de este mundo, con las celebridades de este mundo. Probablemente no. Puede ser la persona humilde, sencilla, pero una persona que resplandece en el lugar donde Dios te pone. Puedes trabajar en una fábrica, en una clínica, podés ser un profesional, podés ser un estudiante, podés ser un obrero, podés ser un comerciante. Y sin embargo Dios pone y apoya sus ojos sobre ti y te dice, yo te llamo, yo te llamo, yo tengo un plan para tu vida. Hermanos queridos, la iglesia no activa, no funciona si no fuera por el llamado de decenas de personas que sienten en su corazón un fuego ardiente por servir al Dios vivo y verdadero. No sé dónde servirás, no sé lo que harás,
pero sí sé que Dios te va a hablar. Y sé que Dios te va a llamar como lo hizo con Moisés. Y el último, no porque aquí acaben, la Biblia está lleno de ejemplos y de hechos y de historias en los que Dios habla con el hombre. Habló con Elías, habló con Daniel, habló con Jeremías, habló con los profetas menores. En Cristo habló a las personas de alrededor. Dios habla, Dios habla. Y ahora va a hablar con Samuel. Y vamos a 1 Samuel, capítulo 3, versículos 4 al 9. Usted conoce esta historia, o por lo menos algunos de ustedes la conocen. Pero antes de leer, contarles que Samuel era un niño, un jovencito, que su madre lo había llevado al templo porque su madre, que era estéril y se llamaba Ana, en un momento de una tristeza profunda, de una frustración profunda en el templo, llorando delante de Dios, dijo: Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a entregar para que te sirva. Y Dios visitó a Ana y quedó embarazada y tuvo un bebé. Y su nombre, Samuel. Y cuando lo destetó, que ya era un niño que podía valerse por sí mismo, lo llevó al templo, le dijo al sumo sacerdote, dice: yo había hecho una promesa a Dios y la vengo a cumplir. Y allí quedó Samuel en el templo. Y dormía en el templo. Y de pronto, una noche, escucho una voz que le dice: Samuel, Samuel. Y se levanta Samuel y va a Elí, al sumo sacerdote, y le pregunta: heme aquí, Señor, ¿qué? ¿Me llamaste? Y le dice: no, yo no te llamé. Anda, volvé y dormí. Y así por 3 veces. Y ahora sí leemos entonces el pasaje. El Señor llamó a Samuel y este respondió: aquí estoy. Entonces fue corriendo donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Siguiente. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. No quiero hacer inflexión de voz, porque creo que la segunda vez ya debería estar harto, Elí. Y observe la tercera. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Esta frase es rotunda, esta frase tiene que prestarle mucha atención. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, dijo. ¿Para qué me llamó usted? Y entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo oye. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Sígalo leyendo en su casa y va a ver que ahí empieza el diálogo entre el Dios que lo buscó y Samuel, que era un joven inexperto, que nunca había escuchado la voz de Dios y que no tenía ninguna experiencia espiritual al respecto. ¿Por qué traigo a Samuel? Porque a Dios le encanta hablar con los inexpertos. Lo hizo con Samuel. Y usted a lo mejor es una de esas personas que dice: a mí Dios jamás me habló. Bueno, empiece a alegrarse. Porque no está solo, porque usted pertenece al club de Samuel. Y fíjese cómo Dios trató con Samuel, 3 veces lo llama. Y de pronto Elí se le prendió alguna lamparita que no era muy frecuente porque era un corrupto. Y de pronto Elí le dice: bueno, mira, cuando te llame, decíle: heme aquí, Señor, aquí estoy.
háblame. Y Dios empieza a hablar y a tratar con Samuel de ese momento no paró hasta el último día de sus días. Y a mí me encanta cuando quise definirlo a Samuel, lo pude definir en este episodio como el joven inexperto, la persona inexperta. Y yo recién te formulé esta pregunta, porque a veces a los pastores nos vienen con preguntas. Pastor, a mí nunca Dios me habló. O seguir preguntándose, ¿cómo habla Dios? ¿De qué manera Dios se comunica? Yo voy a hacer una síntesis muy breve y le voy a dejar picando para que usted siga investigando. Pero Dios habla por su palabra, por la Biblia, por la palabra de Dios. Esta palabra escrita no es un capricho. Esta palabra escrita es y tiene el poder de Dios para transformar las vidas, porque es la palabra la que transforma. Cuando usted quiere empezar a ponerse de acuerdo con Dios, tiene que ir a la Biblia, tiene que empezar a estudiar la Biblia, tiene que empezar a amar la Biblia, tiene que quererla todos los días, abrirla y estudiar lo que la palabra de Dios dice. Te dejo un breve secretito. Especialmente en los evangelios vas a ver que Jesús habló con infinidad de personas, muchas personas que venían a él. Para interpretar la palabra, ponete siempre en el lugar de la otra persona. Por ejemplo, Dios le habla a Zaqueo, ponete vos en el lugar de Zaqueo. Y cómo Jesús le habló a Zaqueo, y entonces empezás a pensar, Dios también me habla a mí del mismo modo. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Habitar en mi casa, venir a mi casa, ser parte de mi entorno, ser parte de mi vida. Entonces, ¿cómo Dios habla? Habla por su palabra. Dios habla cuando usted ora al Señor. Cuando usted se comunica con el Señor, usted de pronto empieza allí un ida y vuelta con el Señor y va a sentir en su interior palabras. Mire, ¿cómo descubrir cómo discernir si tengo un sentimiento personal o es que Dios me habla? Mire, usted conoce su patrón mental. Y usted sabe cuando algo viene, una idea a su mente, si es suya. Porque tiene determinadas características que usted las conoce. Y nadie más que usted. Entonces de pronto viene un sentir, usted se hace la pregunta, ¿será Dios que me habla? Si ese sentir está dentro del parámetro de su estructura mental, no es Dios que le habla, es usted. Pero de pronto viene un pensamiento fulgurante a su mente, a su corazón, que usted dice, ¿esto de dónde salió? Ni siquiera estaba pensando en eso y de pronto, ¡pa! Una palabra, una visión, una certeza, una convicción que te empieza a quemar el corazón, que te empieza a arder en tu interior. Dios te está hablando. No menosprecies eso, porque Dios te está hablando. Y otras veces, si tengo el caso de hermanos que doy completo crédito, sintieron la voz literal de Dios hablarles al corazón. ¿Lo sintieron a Dios hablar? Entonces, como Dios es un Dios de innumerables maneras distintas, Dios es un Dios creativo y después me va a cargar mi señora, porque esta es la frase que yo digo, Dios es un Dios sorprendente y sorpresivo. Sorprendente porque de pronto te va a aparecer una palabra y sorpresivo, ¿por qué? Porque de pronto estabas haciendo cualquier otra cosa, estás manejando el auto y de pronto ¡pah! Ahora cuando viene la flecha de la palabra de Dios a tu corazón, no la menosprecies. No la menosprecies. Si tenés dudas, habla con alguien espiritual que esté a tu lado para poder orar juntos, para poder confirmar esa palabra, para que Dios realmente te la revele.
Pero otra vez, Dios es el Dios de los inexpertos. Y no tiene inconveniente, no es impaciente. Él espera hasta que lo entiendas, hasta que lo obedezcas, hasta que lo hagas. Dios dialogante. Si Dios tiene tanto interés en hablar con vos, esto está ya demostrado, lo hemos hablado. La pregunta que tenés que hacerte, ¿por qué no te habla? O mejor dicho, ¿por qué no lo entiendo? Porque que habla, habla. Entonces Dios habla. Entonces, ¿dónde está el problema? Hay un interlocutor, o sea, dos personas, para una habla y la otra escucha. Entonces, si Dios habla, algo me está pasando que no escucho. Creo que ya densé 4 meses que me pasó un hecho tragicómico. Estaba durmiendo y tuve un tiempo de pesadillas, de sueños. Sueños medios estrambóticos en alguna medida, porque tenían que ver con, en este caso y en este sueño que tuve, soñaba que yo era el sargento de una compañía de soldados y que venía el enemigo. Y entonces le digo, compañía, cuerpo a tierra. Y yo me tiré cuerpo a tierra y me caí de cabeza contra el piso. Pegué un golpe en el piso que pegué con esta parte y resulta que quedé con sordera del oído izquierdo. Y ahí empezaron los estudios, tomografía, a ver si había tenido un golpe en el cerebro, si tenía una lesión. Me hicieron estudios ¿cómo se llama? Del oído. Y bueno, terminó dando que había perdido el 30%, primero el 40%, recuperé el 10% con medicación y estoy con 30% menos de audición en este oído. A veces me hablan y no escucho bien. Mi señora, cuando me quiere hacer embroncar, me habla bajito. Habla fuerte, que no te escucho. Y si no, tengo que girar la cabeza. Entonces pongo el oído derecho, que ese todavía funciona. Pero, mi hermano, te cuento esto que dije es tragicómico, pero para que no te ocurra espiritualmente lo mismo que a mí. Como si te hicieran una audiometría en este momento de tu oído espiritual, ¿qué te daría? ¿Qué te daría? Que no te dé lo que a mí me dio, porque la pérdida de oído es la imposibilidad de escuchar sonidos y palabras. Que tu oído espiritual esté al 100%, abierto, dispuesto, porque Dios te quiere hablar. Vamos a inclinar nuestras cabezas y mientras que cerramos nuestros ojos, Dios le habló a un hombre en pecado allí en Génesis 3:9. Dios le habló a alguien que estaba determinado a hacer lo malo, lo incorrecto, Génesis 4. Dios habla para llamar a una tarea, a una misión, Éxodo 3:10. Y Dios le habla a los inexpertos, a los que no tienen práctica de oír la voz de Dios. En definitiva, Dios habla. Y Dios te habla. Yo quisiera invitarte a que tomes la frase de Samuel. En el consejo que le dio Eli, cuando sientas que te llaman, decile, heme aquí, tu siervo oye.
te parece si en esta mañana en tu oración personal e íntima le decís, Señor, háblame? Señor, mostrame. Señor, dirigime una palabra. Eres el Dios que habla, el Dios que se comunica. Desde la creación misma estás hablando. Señor, háblame a mí también. Dame una palabra en esta mañana, Señor. Dame una palabra para que arda en lo profundo de mi ser, para que arda intensamente, y por esa palabra yo pueda hacer tu